Cuando me preguntan en qué me inspiré para escribir Teresa, o de dónde nació Teresa, o de dónde surgió, cómo se originó, que generalmente es la misma pregunta planteada de distintas formas, la respuesta es una. Ocurrió que cuando mi hija Mariana, mi hija no se llama Teresa, sino Mariana, cuando mi hija Mariana iba a cumplir 15 años, se me ocurrió escribir algunas anécdotas, cosas bonitas o inteligentes, graciosas, que ella había hecho o dicho cuando era pequeña. Y pensé que tales cosas se parecían mucho a las que decían la mayoría o hacía la mayoría de los niños en el mundo. De tal forma que esos textos formaran parte de unas memorias que pensaba escribir en algún momento futuro. Sin embargo, se me ocurrió leérselas a varias personas, amistades, familiares, y parece que todos tenían necesidad de contar lo ocurrido con ellos o ellas cuando eran niños o niñas, y también situaciones similares o dichos similares de sus hijos, sobrinos, nietos, ahijados. Y gracias a eso precisamente surgió la idea de escribir un libro, ya no de incorporar esas anécdotas o esas pequeñas historias a unas memorias, sino hacer un libro en torno a un personaje ficticio al que se le asignara toda esta o todo este conjunto de relatos que fue sumándose lentamente. Cuando tenía 25 historias, envié el libro ya como forma de libro a un premio internacional que había en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Yo residía todavía en Caracas y sucedió que el libro obtuvo ese premio latinoamericano Canta Pirulero del Ateneo de Valencia, que ya lo había ganado en una ocasión anterior, pero con participantes nacionales exclusivamente. Con Teresa sucedió que una vez obtenido ese premio recibí invitaciones de ateneos, universidades, casas de cultura, y en todas partes, donde quiera que llegaba, sucedía lo mismo. Ocurría que en la medida en que yo leía los textos, los mostraba, muchas personas totalmente desconocidas para mí, en la mayoría de los casos, se me acercaban a contar nuevas anécdotas, nuevas historias o episodios en torno a sus hijos, sobrinos, nietos, ahijados, o a ellos o ellas mismas cuando eran niños. El libro fue creciendo hasta llegar a 81 textos. Los últimos 19 fueron historias tomadas de biografías de grandes personajes, de anécdotas contadas en revistas, etc. De ese modo se construyó el primer libro de Teresa, que fue llamado así, Teresa simplemente, y que contiene esas primeras 100 historias. Varios años después, como los lectores querían más historias de Teresa, y a lo largo del tiempo, después de que hubiera salido el primer libro, me fueron llegando más historias de la misma manera anónima, ya no solo personalmente, sino también a través de internet, construí un segundo libro llamado Mi mamá es más bonita que la tuya. Pero siguieron llegando historias y siguieron llegando peticiones para que hiciera un tercer libro, y de ese modo nació Los Hermanos de Teresa. En total, con los 100 cuentos de Teresa, los 100 de Mi mamá es más bonita que la tuya y los 115 de Los Hermanos de Teresa, se construye lo que se llama una novela fragmentaria, en la que Teresa, como personaje principal, aparece en la mayoría de los textos, pero en el último libro, en el tercero, figuran algunas historias de Carlos, de Luis y por supuesto de Rubén. Estos tres libros pueden leerse
como ya decía, como una novela fragmentaria o como 3 libros de cuentos independientes.